Bienvenidos una vez más a Historias Narradas de Todo un poco. Recuerden suscribirse si no lo han hecho, darle un me gusta y seguirme para poder seguir trayéndoles más contenido así. En la historia de hoy, me querían quitar la casa, mis hijos y mi herencia, y no sabían que yo los estaba grabando. Un día llegué temprano a casa y escuché a mi esposa decir algo que cambió mi vida por completo. Desde ese momento supe que tenía que descubrir la verdad, y lo que encontré fue mucho peor de lo que imaginé. Esta es la historia de cómo mi mundo se derrumbó en silencio, y de lo que tuve que hacer para no perderlo todo. No sé en qué momento dejé de reconocer mi propia vida. Tal vez fue antes de enterarme de todo, quizá llevaba años sintiéndolo sin aceptarlo. Pero sé con exactitud cuándo comenzó a derrumbarse la fachada que yo mismo había construido. Un lunes aparentemente normal, sin nada especial que presagiara el desastre. A mis 38 años, lo único que deseaba era estabilidad. No era un hombre complicado. Me llamo Daniel Herrera, soy arquitecto, uno de esos que a veces trabaja hasta la madrugada y otras veces tiene días libres sin esperarlo, y vivía con mi esposa Laura y nuestros hijos, Mateo y Sofía. A ellos los amaba como si fueran extensiones de mi propio cuerpo. Eran la única parte de mi vida que sentía inmutable. Soy de gustos simples. Café negro, fuerte, sin azúcar. Correr al amanecer, escuchar música vieja mientras trabajo, oler la madera recién cortada en una obra. Cosas que no cuestan mucho, pero que mantienen cuerdo a un hombre. Nunca he sido de lujos ni de complicaciones. Por eso pensé que mi matrimonio era suficiente. Un acuerdo de rutina, cariño moderado, conversaciones funcionales. Nada perfecto, pero lo bastante estable para sentirme en casa. Aquel lunes terminé un proyecto antes de tiempo. Algo raro, demasiado raro. Cerré la laptop con una sensación de logro que pocas veces siento. Quise compartirla. Pensé, por un momento, en comprar una botella de vino, tal vez llevar a Laura a cenar, sorprender a mis hijos, hacer algo distinto. De vez en cuando me daba esos arranques de espontaneidad. No avises, me dije. Simplemente llega. Tomé el auto, conduje sin prisa y estacioné frente a la casa. Todavía recuerdo lo tranquilo que me sentía, antes de cruzar la puerta. Adentro, todo estaba en silencio. Y cuando digo silencio, no me refiero a tranquilidad, sino a ese tipo de silencio tenso que da la impresión de que uno llegó en mal momento. No escuchaba a los niños, lo cual ya era extraño, pero lo que realmente me detuvo fue la voz de Laura al fondo del pasillo. Estaba hablando por teléfono. Me asomé apenas lo necesario, sin hacer ruido. No tenía intención de espiar, simplemente no quise interrumpir. O eso me digo ahora. Sí, Claudia, estaba diciendo ella con un tono despreocupado, casi alegre. Te lo juro, ha sido más fácil de lo que pensé. Daniel es, pausa breve, luego una risa que me taladró el pecho, es muy confiado. No sospecha nada. No recuerdo si dejé de respirar, pero sí recuerdo la sensación exacta de mi estómago cayendo. Como si se me abriera un hueco desde el pecho hasta las rodillas. Y lo mejor, continuó, es que cuando todo esté listo, me quedo con la casa, los niños, la herencia, todo. Pablo dice que no habrá problema, que los jueces siempre se inclinan por la madre. Pablo. Nunca había escuchado ese nombre salir de su boca. Pero cuando lo dijo, algo en mi interior encajó como una pieza oscura revelándose después de mucho tiempo escondida. Daniel ni pelea, dijo ella. Es tan predecible, tan aburrido. No escuché más. O tal vez sí, pero no lo registré. Me retiré sin hacer ruido, como si la casa me estuviera expulsando. Salí, cerré la puerta con cuidado, regresé a mi auto y me quedé sentado, mirando mis manos, esperando comprender algo que no tenía explicación. No lloré, no grité, no hice nada. La primera reacción fue negarlo. Seguro entendí mal, pensé, aun cuando las palabras resonaban demasiado claras en mi memoria. Pero no era negación verdadera. Era más bien un intento torpe de salvar algo que ya estaba muerto. En lugar de entrar a reclamarle, arranqué el auto y manejé sin destino. No sé cuánto tiempo. Solo recuerdo que al final estacioné frente a un supermercado. Bajé del vehículo y me apoyé contra la puerta, sintiendo que mi corazón latía más rápido de lo que podía controlar. Si entraba en casa con esa mezcla de rabia y dolor, la discusión sería inevitable, y terminaría perdiéndolo todo, justo como ella planeaba. No podía dar ese paso. Decidí esperar, observar, prepararme. Esa noche me obligué a actuar como si nada pasara. Cenamos juntos. Bueno, los niños y yo. Laura dijo que ya había comido. Los acosté. Trabajé un par de horas y me acosté a su lado. Ella dormía como si el mundo fuera un lugar seguro. Yo no pegué un ojo.
Los siguientes días fueron una mezcla de rutina falsa y decisiones silenciosas. Me dediqué a hacer algo que jamás imaginé: comenzar a llenar la casa de cámaras escondidas. Un micrófono aquí, otro allá. Una microcámara pegada detrás del marco de una foto, otra oculta en el aire acondicionado. Nunca fui hábil con la tecnología, pero cuando estás herido, aprendes rápido. Todo lo conecté a un sistema externo. Quería pruebas, no sospechas. Quería hechos, no emociones. Quería evitar que mis hijos fueran usados como fichas de un juego que yo no escogí. Y aun sabiendo que la verdad dolería más que cualquier sospecha, quería verla. Pasó una semana, luego otra, y una noche, mientras revisaba unos planos en la laptop, me llegó la notificación de movimiento en la cámara del dormitorio. Abrí la transmisión. Y ahí estaba Laura. Pero no estaba sola. No describiré detalles íntimos porque, honestamente, no quiero volver a verlos ni en mi memoria. Solo diré que estaban lo suficientemente cómodos, sincronizados y felices como para dejar claro que no era la primera vez. Había vino, risas, caricias. La música sonaba de fondo, hasta que dejó de sonar. Yo me quedé completamente quieto, como si hubiera dejado de existir por unos segundos. Después vino la rabia. Una rabia tan fuerte que me dolieron los dientes de apretarlos. Me levanté de golpe, salí de la casa sin pensarlo y empecé a correr. Correr como si todo mi cuerpo quisiera explotar. Como si necesitara escapar de mi propia piel. No recuerdo cuánto tiempo lo hice, solo que cuando me detuve, estaba sudando, temblando y a un paso de caer al suelo. Ese fue mi punto de quiebre. Pero también mi punto de decisión. No podía seguir siendo el hombre predecible, confiado, el que todo lo deja pasar. Tenía que actuar. Los días siguientes fueron un torbellino calculado. Organicé carpetas con fechas, vídeos, audios. Guardé todo en varias nubes. Imprimí copias físicas. Hice respaldos de los respaldos. Guardé recibos, mensajes, horarios. Descubrí más de lo que quería descubrir. Cuando llevé toda la evidencia al abogado, él apenas pudo procesarla. Daniel, me dijo con voz grave, esto es un caso ganado de antemano. Yo no sentí satisfacción, solo un dolor profundo con forma de resignación. Ese mismo día iniciamos el proceso legal, custodia, bienes, herencia, pensión, todo. Me adelanté a sus movimientos. Me protegí. Protegí a mis hijos. Cuando Laura recibió la notificación, su cara se volvió blanca. Recuerdo que me miró como si yo fuera el traidor, como si hubiera cometido un crimen imperdonable. Pero nada se compara con lo que vino después. Cuando Laura recibió la notificación, su cara se volvió blanca. Recuerdo que me miró como si yo fuera el traidor, como si yo hubiera sido quien destruyó algo que, según ella, todavía tenía arreglo. ¿Qué es esto, Daniel?, preguntó, sosteniendo los documentos con manos temblorosas. Yo estaba en la cocina preparando café. Lo digo como si fuera algo normal, pero en realidad necesitaba hacer algo con las manos para no temblar. Era la primera vez que la veía confrontada por la realidad. Es lo que tú misma construiste, respondí sin mirarla. Escuché cómo tiró el folder sobre la mesa. ¿Tú me estás demandando? ¿A mí? Su voz subió de tono con un dramatismo que nunca antes había usado conmigo. Era como si de pronto interpretara un papel. No contesté. Tomé mi taza y me apoyé en la encimera. ¿De dónde sacaste estas cosas?, decía mientras hojeaba los documentos. ¿Cámaras? ¿Audios? ¿Vídeos? Daniel, esto es enfermizo. La ironía casi me hizo sonreír. Ella estaba indignada no por lo que había hecho, sino porque yo lo había visto. ¿Cómo pudiste grabarme?, insistió. ¿Cómo pudiste tú destruirnos? Respondí finalmente, levantando la mirada. Ese contacto visual fue como un disparo. Ella retrocedió un paso y se cubrió la boca. Por un instante, pensé que iba a llorar. Pero no. Su rostro cambió. Algo más frío, más calculador, más parecido a la mujer que escuché en aquel pasillo. ¿Y crees que con esto vas a quitarme a mis hijos?, dijo con voz baja. Daniel, por favor, yo soy su madre. Nadie le quita los hijos a una madre. Cuando la madre los pone en peligro, sí. Se quedó mirándome, inmóvil. Ni siquiera parpadeaba. Luego respiró hondo, como si estuviera acomodando las piezas en su cabeza. Está bien, dijo finalmente. Si quieres guerra, la tendrás. Sabía que esa frase no era una amenaza cualquiera. Laura no era impulsiva, era estratégica. Y ese si quieres guerra tenía un significado claro. Intentaría hacerme quedar como el monstruo. Y cumplió. Esa misma noche recibió a su madre, Irene,
Una mujer que jamás me soportó y que siempre creyó que yo no era suficiente para su preciosa hija. La escuché desde el cuarto insultándome, llamándome manipulador, diciendo que yo estaba trastornado, que grabar intimidades era una señal de obsesión enfermiza. No me ofendió. Ya lo esperaba. Lo que sí me sorprendió fue lo que intentaron al día siguiente. Laura llegó a casa con los ojos rojos, como si hubiera llorado. Entró, me miró con expresión quebrada y se acercó despacio. Daniel, dijo con voz suave, vulnerable, casi dulce. No quiero que esto termine así. No quiero peleas. Tenemos hijos, una vida juntos. La escuché sin moverme. Era la misma voz con la que hablaba cuando quería algo. Sé que estás dolido, continuó acercándose. Y yo, cometí errores, lo sé. Pero no quiero perderte. Ni a los niños. Podemos solucionarlo. Los vídeos, tú puedes borrarlos. Podemos hablarlo, solo los dos. Intentó tocarme la mano. Y aunque sonara cruel, fue en ese gesto cuando supe que esa mujer, la que yo amé alguna vez, ya no existía. No eres buena actriz, Laura, respondí, retirando mi mano. Sé que Pablo está aquí afuera, esperándote. El color se le fue del rostro. ¿Cómo? Porque lo vi. Mentí. En realidad no lo había visto, pero conocía su patrón. Laura jamás hacía un movimiento sin él cerca. Ella retrocedió. Daniel, él no tiene nada que ver. Tiene todo que ver, la interrumpí. Así que ahórrate el teatro. Se quedó en silencio unos segundos, sin saber qué hacer con la cara triste que había preparado. Y entonces, cambió. En un parpadeo, el rostro vulnerable desapareció y salió la verdadera Laura. Fría, calculadora, furiosa. Eres un maldito, dijo con una voz tan seca que parecía un puñal. Un maldito traidor. ¿Así me pagas? Yo lo di todo por esta familia. Me quedé quieto. Sus palabras eran como golpes sin fuerza, ruidosos, pero huecos. Te juro, continuó, te juro que vas a arrepentirte. Nadie te creerá esto. Nadie. En ese momento entró su madre. Esto es violencia psicológica, dijo señalándome. Voy a denunciarte. Y antes de que pudiera responder, escuché la puerta principal abrirse. Pablo entró. No esperaba que lo hiciera tan directo. Yo solo lo había imaginado afuera, no entrando como si fuera su casa. Era más joven que yo, tal vez unos 30. Pelo largo, ropa desteñida, olor a pintura barata. Tenía esa expresión petulante de quien se cree indispensable, aunque solo viva de sueños rotos. Laura, ¿todo bien? Preguntó él, ignorándome. Ella corrió hacia él. Daniel me está amenazando, dijo, buscando refugio en sus brazos. Pablo me miró por fin. Y habló. Mira, loco, usó ese tono tosco, falso dominante. Quita la demanda y lo dejamos así. Todos ganan. No querés problemas. Era absurdo. Por un segundo pensé que estaba bromeando. Tengo vídeos de ustedes dos en mi casa, respondí con calma. ¿De verdad quieres hablar de problemas? Pablo abrió la boca para contestar, pero no salió nada. Vi cómo se le quebraba la postura de macho alfa. Su mirada se movía rápido, inquieta. Laura lo notó. Pablo, susurró, di algo. Pero él la soltó. Yo no sabía que era para tanto, dijo retrocediendo. Laura, vos dijiste que eso ya estaba controlado. Y ver su expresión en ese momento fue revelador. Ella había prometido mucho más de lo que podía dar. Pablo, no me dejes sola, suplicó Laura. No ahora. Pero él ya estaba a punto de irse. Podía ver cómo calculaba los riesgos. Él no valía nada, y lo sabía. No iba a hundirse por alguien que ya no podía ofrecerle dinero, casa ni seguridad. Mira, dijo antes de salir. Arreglen esto ustedes. Yo no tengo nada que ver. Y se fue. Laura se quedó ahí, paralizada, viendo cómo su última carta se evaporaba frente a ella. Y en ese instante, pude ver el verdadero rostro de su derrota. No el de la víctima que intentó fingir. No el de la manipuladora arrogante. No, el rostro de alguien que, por primera vez, entendía que había perdido. Irene intentó salvarla. Nosotras podemos demandarte igual, dijo con rabia. Te vamos a destruir, Daniel. Intenten, respondí tranquilo. Tengo todas las pruebas. Todas. Y ustedes lo saben. No hubo más palabras. Laura salió llorando de verdad esta vez. No lágrimas manipuladoras. Lágrimas de pura desesperación. Sabía que no recuperaría nada. Ni la casa, ni los niños, ni el futuro que había planeado con otro hombre. Y aunque su llanto no me alegró, tampoco me dolió. Porque entendí algo que nunca había visto con claridad.
Ella ya llevaba meses llorándose a sí misma, meses perdiéndose en un lamento que ya no tenía vuelta atrás. Y yo llevaba al mismo tiempo sintiendo que la persona que alguna vez dormía a mi lado se había convertido en una especie de sombra ajena. No era mi familia. No lo había sido desde mucho antes de que yo me diera cuenta. Pero lo verdaderamente impresionante no fue verla caer, sino lo que pasó en las semanas posteriores al derrumbe. Después de que Pablo la dejó, algo que descubrí no por ella, sino por un mensaje accidental que le llegó al teléfono de Mateo mientras ella intentaba usar su antigua SIM. Laura se quedó sola en un apartamento diminuto que su madre le consiguió. Un lugar húmedo, mal iluminado, donde el sonido del tráfico se filtraba por las ventanas rotas. Lo sé porque un día necesitaba recoger unos documentos para cerrar un trámite, y ella no tuvo más opción que entregármelos ahí. Entré, solo por educación, y lo que vi fue devastador incluso para alguien ya cansado de sentir lástima. La mujer que antes se arreglaba como si viviera en un catálogo de ropa cara estaba en pijama vieja, ojeras profundas, el cabello sucio y una botella de vino barato en la mesa. No había ni rastro de la altivez que me despreció con tanta seguridad cuando creyó que yo lo perdería todo. Se le quebró la voz cuando me vio. No lloró, no gritó, solo me observó como si yo fuera un recordatorio punzante de lo que había tirado a la basura. Dejó los papeles en la mesa sin decir nada. Pero cuando yo ya salía, me soltó. Daniel, ¿de verdad tenías que destruirlo todo? Me detuve. Por primera vez en toda la historia, sonreí. Una sonrisa pequeña, rota, pero real. Yo no destruí nada, Laura. Solo dejé que la verdad hablara. Tú no entiendes, balbuceó. Pablo me dijo que lo que él quería era empezar algo conmigo. Pero cuando se enteró de que no me quedaba nada, dijo que no podía cargar con hijos ajenos ni con una mujer sin recursos. Fue tu culpa. Tú sabías lo que estabas haciendo, sabías cómo voltearlo todo. No, respondí sin levantar la voz. Tú sabías lo que estabas perdiendo. Yo solo me defendí. Ella se quebró en un sollozo contenido, pero no avancé hacia ella. No era mi deber sostenerla, no después de todo lo que había planeado. No después de haber querido arrancarme a mis hijos y mi vida entera. Salí sin mirar atrás. Al final, la justicia no me había devuelto a mi esposa. Me devolvió algo más valioso, mi dignidad. Mi abogado cerró el último expediente 2 meses después. La custodia quedó en mis manos de manera indiscutible. La casa también, lo mismo que el auto y lo poco que quedaba de la herencia de mis padres, que Laura pretendía quedarse alegando que era mejor administradora. Mis hijos, Mateo y Sofía, no hablaban de su madre. No preguntaban. No insistían. Apenas si la mencionaban con una mezcla de confusión y miedo. No porque yo les hablara mal de ella, jamás lo hice, sino porque, incluso en su inocencia, sabían que algo profundo se había roto. Un día, mientras guardábamos cajas para comenzar nuestra mudanza, Sofía se acercó con su muñeca favorita y me dijo: «Papi, ¿estás triste porque ya no vivimos aquí?» Me arrodillé frente a ella. «No, mi amor. Estoy feliz porque vamos a empezar algo nuevo». Ella sonrió. Una sonrisa auténtica, con los ojos grandes y llenos de esa esperanza que solo un niño tiene. «¿Y allá también habrá atardeceres bonitos?» «Los mejores», le dije. Y me abrazó como si el mundo fuera perfecto. La ciudad donde crecí dejó de sentirse hogar. No porque yo la odiara, sino porque cada esquina tenía un eco de lo que ya no existía. Así que tomé la oferta de trabajo que llevaba meses pospuesta, dirigir un pequeño estudio arquitectónico en un pueblo costero, a unas horas de distancia. Un lugar tranquilo, lleno de colinas verdes, mar cercano y calles lentas. El primer día que manejé hacia allá con el auto cargado de cajas y 2 niños dormidos en los asientos traseros, sentí algo parecido a respirar por primera vez después de estar bajo el agua demasiado tiempo. La casa que había rentado era simple, de madera clara y ventanas grandes. Nada lujoso, pero honesto. Mientras desempacaba, sentí que cada objeto que colocaba tenía un significado nuevo. Estabilidad, renacimiento, paz. Los primeros días fueron extraños. Silenciosos. Llenos de rutinas improvisadas, de llevar a los niños a conocer la escuela, de encontrar el supermercado más barato y la panadería más decente. Era una calma que me había sido negada durante años. Pero el verdadero cambio comenzó, una mañana cualquiera, cuando llevaba a Sofía a clases. Ella me pidió pasar por una pequeña librería con fachada de colores, porque había visto un dibujo de un unicornio en la ventana y quería saber si vendían cuentos. «Solo 5 minutos, papi. Lo prometo». Entramos. Olía a papel viejo, café fresco y madera. Un olor familiar, cálido. Mi favorito. Y allí estaba ella.
La mujer que, sin saberlo, marcaría mi inicio de verdad. Tenía el cabello castaño recogido de manera desordenada, gafas redondas y una camisa simple manchada con tinta. Estaba organizando unos libros y levantó la mirada justo cuando Sofía, sin la menor vergüenza, le pidió: ¿Tienes cuentos con unicornios que no den miedo? Ella sonrió. Una sonrisa tranquila, honesta, completamente opuesta a la calculadora frialdad que yo había vivido. Su voz era suave pero firme. Tengo uno muy bonito que llegó hace poco. Te lo voy a mostrar. Y luego me miró a mí. Puedes echar un vistazo también, si quieres. Algunos padres encuentran algo que no sabían que necesitaban. Sentí una punzada extraña. No fue atracción inmediata. Fue calma. Una calma que no me exigía nada. Pagamos el cuento. Nos despedimos. Y salí de la librería pensando que la paz también tenía rostro. Su nombre era Isabela. Lo descubrí la segunda vez que fui, sin pretextos, solo para comprar un libro que no necesitaba. Los días empezaron a tener color. A veces pasaba por la librería después del trabajo, otras veces solo nos saludábamos desde la ventana cuando ella escribía notas en su computadora. Mis hijos la adoraban sin razón aparente, como si la paz de ella se respirara. Me tomó semanas permitirme sentir algo más allá de agradecimiento. Tenía miedo. Miedo de repetir la historia. Miedo de confiar. Miedo de volver a abrir puertas que una traición profunda había cerrado con violencia. Pero ella no pedía nada. No exigía. No presionaba. Y un día, sin planearlo, me escuchó suspirar mientras esperábamos que el café de la librería, que también hacía de cafetería artesanal, terminara de filtrarse. Suena a suspiro pesado, dijo con una sonrisa. ¿Mala mañana? No, respondí. Solo, días largos. Bueno, los días largos también pueden traer cosas buenas, dijo ella. A veces no lo vemos hasta que ya pasaron. No sabía por qué, pero esas palabras me dieron un golpe directo al pecho. Ella volvió a su trabajo. Yo seguí mirándola durante unos segundos, consciente de que algo dentro de mí estaba sanando, aunque yo mismo intentara ignorarlo. Mi vida empezó a reconstruirse. No de golpe, no con grandes gestos, sino con pequeños detalles. Los niños reían más. Yo dormía mejor. El trabajo fluía sin estrés. Las heridas se cerraban. Y lo más importante, dejó de doler la idea de lo que había perdido. Una noche, Mateo dejó el plato en el fregadero y me preguntó: Papi, ¿por qué ya no extrañas a mamá? Me sorprendió la pregunta. No por malintencionada, sino por lo honesta. Me agaché para mirarlo a los ojos. Porque descubrí que no la extrañaba a ella, sino a quien creí que era. Él asintió. Un gesto pequeño, de entendimiento prematuro. Y me abrazó. El final verdadero de esta historia no fue el castigo de Laura, ni la soledad de su amante, ni los juicios ganados. El final real fue cuando, por primera vez en muchísimo tiempo, me descubrí sonriendo sin razón mientras caminaba con mis hijos por la playa al atardecer. Isabela se unió a nosotros de vez en cuando. Sin prisas, sin etiquetas, sin intentar ocupar un lugar que no le correspondía. Solo estando. Y yo permitiendo. Un día, mientras se reía con Sofía porque intentando construir un castillo de arena que se derrumbaba una y otra vez, me miró con esa expresión que tienen las personas que conocen su propio valor y no compiten con nadie. Yo le devolví la mirada. Y supe, sin tener que decir una sola palabra, que la vida me estaba dando algo que jamás habría conocido si no hubiera atravesado todo el dolor anterior. Libertad. Paz. La posibilidad real de volver a empezar. No con miedo. No con desconfianza. No desde la desesperación. Sino desde la verdad. Mía. De mis hijos. De lo que merecíamos. Porque la traición no había sido mi final. Fue mi inicio. Y mientras el sol caía detrás del mar, con Mateo persiguiendo olas y Sofía tomando la mano de Isabela para mostrarle una concha que había encontrado, entendí algo que me tomó años aceptar. No se trata de recuperar lo que perdí. Se trata de agradecer lo que ahora tengo. Y de nunca más permitir que alguien decida mi vida por mí. Ese fue mi verdadero final. Uno donde por fin pude decir, con el corazón tranquilo: estoy en paz. Y esta vez, era verdad. Muchas gracias a todos por ver el vídeo. Recuerden comentar y suscríbanse si no lo han hecho, darle un me gusta y seguirme para poder seguir trayéndoles más contenido así. Hasta pronto.